Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Qué bueno poder reunirnos de nuevo. De pronto también los que están en casita, los que van a empezar a conectarse, les damos la bienvenida, les bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Y qué tal ahí sentadito? Cierra sus ojos, inclina su rostro un momento. Vamos a pedirle al Señor, vamos a darle gracias a Dios por el mensaje que nos trae en esta noche. Es una historia muy bonita, pero es muy confrontante. Es una historia de esas que de pronto podemos nosotros mirar nuestra vida, cuál es nuestro grado de obediencia como cristianos o como hijos de Dios que decimos. Padre eterno, gracias Señor por este privilegio, por este tiempo, este espacio. Gracias por el día que nos estás permitiendo vivir y por el privilegio que nos das de venir a tu casa, por los que aprovechan el privilegio. Pero sé que hay muchos en su hogar, en su casa, algunos en sus trabajos, Señor, que por alguna razón, Padre eterno, no han podido venir en este día a tu casa. Pero oramos por nuestros hermanos, Señor, y les bendecimos en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, porque nos has dado salud, nos has dado paz, tranquilidad, gozo, en medio de tantas situaciones que se presentan. Señor, siempre has estado con nosotros, nos has enseñado a confiar plenamente en ti. Y pedimos que hoy tu palabra, Señor, hable a nuestro corazón. Que hoy tu palabra nos ministre por medio de tu Espíritu Santo, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y poder, Señor, en lo profundo de nuestro ser, analizar nuestra vida, aún como creación tuya que somos. Es un mensaje, Señor, que sabemos que estamos hablando sobre los hombres, pero es un mensaje, Señor, que queremos, Padre eterno, una vez más recordar en nuestro corazón, recordarlo, Señor, para que puedas, Señor, ministrarnos, llenarnos más y más de ti como lo has hecho hasta ahora. Gracias, Padre eterno, que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mire, por favor, el libro de Génesis, capítulo 22. De pronto, para muchos es una historia muy conocida. Es una historia que algunos la conocemos por encimita. Hemos escuchado de este personaje. Pero estamos hablando de los hombres, del esposo, padre. El mensaje, el título es hombre obediente, un hombre obediente. Pero en medio de estos hombres obedientes, siempre dice que hay una gran mujer. En medio de todos y cada uno de los hombres, hay una mujer detrás de todo. Una mujer que lógicamente anhela estar al lado de un hombre, y cuanto más un hombre que quiera obedecerle al Señor. Este hombre es Abraham. Vamos a ir leyendo versículo 1 en adelante. Vamos a leer de pronto hasta el versículo 6 y vamos a ir estudiando para poder tener el tiempo necesario. Dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Es una historia muy confrontante. Cuando nosotros nos imaginamos de pronto las cosas tal cual como están allí en la palabra de Dios, pues entra a ser muy fácil. Y yo oraba inclusive esta mañana, ahora hace unos minutos, y podemos traer a memoria ese momento en donde llega Abraham, hace su altar, acuesta a su hijo. Imaginémonos cómo estaba su hijo. Sí, o sea, mamá, papá, ¿me vas a sacrificar a mí? O sea, imaginémonos ese momento, de pronto Abraham con lágrimas en sus ojos. Pensemos en su corazón. Pensemos en Abraham un momento que también tenía a su esposa Sara en su corazón y de pronto, ¿y ahora yo qué voy a llegar a decirle? Pero ¿qué estaba haciendo Abraham aquí? Colocando a Dios por encima de su propio hijo, de su propia esposa y de él mismo. Una situación muy difícil, donde primero Abraham Dios lo prueba cuando le dice: vete de tu casa, de tu padre, y vete de tu parentela. ¿Para dónde, Señor? Usted arranque a caminar. Yo lo voy a ir guiando. O sea, él obedeció a Dios sin saber ni siquiera hacia dónde iba. Y después Dios lo prueba en este momento con su hijo, el que más amaba. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver y analizar qué tanto estamos obedeciendo. Yo creo que Dios nunca nos ha puesto en una situación de obediencia como esta. ¿Sí? Porque pues hoy en día obedecemos lo que está en su palabra. Y en su palabra no está que tengamos que ir a sacrificar. Y aquí es donde hay muchas situaciones bíblicamente establecidas donde nosotros debemos entender, ¿cierto? Cómo de pronto, con buenas o malas intenciones, líderes de muchas congregaciones tienen el decir que para que Dios obre tienen que salir a hacer lo mismo que hizo su pueblo alrededor de Canaán. Recuerda que el primer día una vuelta, el segundo, y dieron todas, que para tomar posesión, ¿sí? Y piensan que esa es la manera. El Señor dio esa orden en ese momento exclusivo. Hoy en día el Señor no nos está mandando a sacrificar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces pero sí hay un principio que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, donde está Abraham como padre de la fe. ¿Por qué? Por la obediencia a Dios. Esa gran obediencia. Mire, hermanos, esto, si usted se detiene a analizar cosa por cosa de todo lo que sucedió en esta historia, yo creo que usted resulta llorando. O sea, cómo él toma esa decisión: sí, voy a obedecerte. Dice que alista un asno, alista leña, alista su hijo. O sea, todo el camino sabiendo que a quién iba a sacrificar, a su hijo. O sea, si a nosotros nos dice vaya a la iglesia, imagínense qué problema tan tremendo. Congregarnos. Y ahí iba Abraham. Una decisión dura y difícil. Ahora, en el versículo 2 dice, en el versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham.
¿quién fue el que ejecutó la prueba? ¿Quién fue el autor de la prueba? Fue el mismo Dios. ¿Qué pasa si esto pasara en este tiempo? Te reprendo, te ato y te encadeno, Satanás. O sea, miremos que hay cosas difíciles. Hay cosas que para nosotros no son fáciles aún siendo cristianos. Pero si nosotros nos metemos un momento en los zapatos de Abraham y hacemos esa pregunta, o sea, ¿cómo hizo él? O sea, ¿qué había en el corazón de este hombre para tomar la decisión de obedecerle? Vuelvo y les digo, no tan fácil como lo estamos leyendo. No ay sí, cogió su asno y lo subió y vamos. No, pensemos en el corazón de Abraham. Y pensemos en el corazón de Abraham con respecto a su esposa. Yo creo que él estaba obedeciendo, también entendiendo que su esposa iba a entender que la orden de quién venía era de Dios. Iban a sufrir, donde eso hubiera sucedido, iban a sufrir, claro que iban a sufrir un dolor tremendo. Pero era la voluntad de Dios. El autor de la prueba es Dios, a quien manda sacrificar a su único hijo, Isaac. Recordemos que él tuvo con antelación un hijo con una sierva, ¿no? Que fue Ismael. Que de Ismael es que salen los enemigos de Israel, que son los ismaelitas. Porque Abraham tuvo que desechar ese hijo porque ese hijo no estaba en la voluntad de Dios. Abraham desobedeció y pues estuvo con la sierva, su esposa también lo apoyó en esta decisión. Pero por eso el Señor le deja claro, ¿sí? En el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Quién? Isaac, a quien amas. O sea, porque de pronto uno, cierto, como uno a veces se cree más inteligente que Dios, de pronto Abraham hubiera ido a traer al otro. Y deja quieto al que verdaderamente amaba. Ahora, no lo probó o no estaba haciendo algo Dios con este hombre para guiarlo a pecar o para que desobedeciera. Dios, al igual que como probó a Job, probó a Moisés, estuvo con David, con todos estos grandes hombres de Dios, por algo Dios los escogió. ¿Sí? Hay cosas que el Señor necesita que sea formado en nosotros, en nuestros corazones, así como nosotros estamos aquí muy obedientes, anhelando más de la palabra, pero tú debes tener claro que hay cosas que el Señor necesita formar y cambiar en tu vida. Entonces no es que el Señor sea malo o quiera guiarte a pecar y para que tú busques una salida. Miren que cuando se presentan todas estas situaciones que nosotros no esperamos, ¿qué es lo mejor? Obedecerle a Dios. ¿Cuál es la mejor salida? Obedecerle a Dios. En todo momento se va a poder presentar algo como decir, Señor, no lo voy a hacer. Pero eso te va a traer consecuencias peores más adelante. Era para ver su fe y para que Abraham mismo se diera cuenta quién era él delante de Dios para todo lo que tenía preparado de ahí en adelante. Yo sé que ustedes, todos los que de pronto estamos aquí, no sabemos la magnitud de las cosas para las cuales Dios nos ha llamado. Y todo lo que Él tiene que formar en nosotros para enfrentar situaciones que vienen. Y Él necesita probarnos. Y tú y yo necesitamos darnos cuenta aún de qué somos capaces de enfrentar. Mira,
Si tú miras tu pasado y tú te das cuenta de tantas situaciones que has enfrentado, tú vas a decirle, Señor, gracias. Y te has dado cuenta de la capacidad que tienes, pero aún tienes más. Abraham tuvo la capacidad de irse del lado de su familia. Y yo me imagino que él decía, bueno, fui capaz. Pero él no se imaginaba que esto se le iba a presentar en su vida. Nosotros, los hombres, los esposos, no sabemos del día de mañana. Y hay algo muy importante para los hombres, los esposos. Hay muchos que obedecen en lo fácil que nos demanda el hecho como esposos. O sea, en el área económica, en el área material, alimentos, el sustento del hogar, el brindar amor, el brindar cariño, el brindar protección. Esas son cosas terrenales, ¿cierto? Y hay muchos hombres que lo cumplen. Y uno mira, no sé cuántos hemos entrado a hogares, a casas donde uno ve y dice, bueno, su esposo la tiene bien, gloria al Señor. Y llega el esposo y hola mi amor, y te traje un dulce, te traje un chicle, ¿cómo haces? Y yo, qué bien. Pero el hombre no ora. El hombre es un problema para que vaya a la iglesia. O sea, imagínese donde Dios le diga a ese hombre, sacrifíqueme su hijo. ¿Sí ven? Entonces estamos nosotros como, o sea, no, el Señor no nos dice a nosotros que somos los sacerdotes del hogar para que usted cumpla con una quincena. Eso es parte del sacerdocio, la responsabilidad. Pero el tema espiritual de obedecerle a Dios, ahí es donde verdaderamente nosotros nos damos cuenta si nuestro peso lo vale en oro o no. Entonces, ¿cuál es la orden que le da? Y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, yo pienso que ahí mismo Abraham de pronto se quedó sin aire. ¿Cuántos han sentido miedo, tipo miedo de muerte? Que usted ni las palabras le salen, que usted no siente ni las manos, usted no quiere que nadie le diga nada. Yo no me imagino cuando Abraham escuchó que Dios le dijo, ve y sacrifícame tu hijo. Y a veces nosotros, sí Señor, aquí estamos para obedecerte. Pero cuando aparecen situaciones, y aquí es donde como esposos, hombres obedientes. No hombres que hacemos lo que nos toca hacer. Recuerde que el que hace lo que tiene que hacer es un siervo inútil. Hasta aquí Abraham era un inútil, porque él había cumplido con lo que le tocaba. Pero esta cereza del pastel era la que iba a determinar, verdaderamente determinar quién era él en Dios. ¿Quién era? Entonces, la víctima de la prueba, su hijo, no era un animal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los hombres ya estaban acostumbrados a matar un animal. Ya, sea un cerdo, sea un becerro, sea un cordero, ya estaban acostumbrados. Algunos teólogos dicen que los animales podían sentir eso cuando los llevaban como corderos al matadero, porque empezaban como a jadear, que ellos ya como que sabían en su animalesca inocencia que iban a ser sacrificados. Ahora imagínese pues, ¿será que Isaac, su hijo, se lo imaginaba? Vamos, papá. De pronto, como todo muchacho, sacó un juguetico para llevar por el camino. Pero inocente de todo esto.
El versículo 4, el 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En medio de lo que nosotros podemos analizar aquí, tenía la intención de obedecer. ¿Por qué? Porque alistó la leña, porque alistó viaje y llevaba el sacrificio. ¿Y a dónde llegó? Dice que al lugar que Dios le dijo. Pensemos una vez más en el corazón de Abraham. Mujeres, ustedes que tienen hijos, pensemos en el corazón. Es más, mire, una cosa es que lo sacrifique otro. Otra cosa es el mismo. Yo mismo como padre. Este es el límite. Un límite grande. En el versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Todo iba en contra de lo que Abraham quería, de lo que él anhelaba. Algunos estudiosos de la palabra dicen que de pronto era que Abraham idolatraba a su hijo y el Señor necesitaba formarlo en eso. Necesitaba enseñarle que primero no era su hijo, que primero era Dios. Entonces aquí es donde, sea cual sea la situación, todo iba en contra. Es más, hasta aquí, si yo les digo pase al frente aquí el que está de acuerdo con la situación hasta aquí, yo creo que ninguno en su corazón, en su sentido común, estamos dispuestos hasta aquí. Hermanos, por eso yo hablaba con alguien en estos días y yo les decía que los cristianos de hoy en día son cristianos de porcelana. Son cristianos que usted les echa una gota de agua tibia y se derriten. Son cristianos que miren, vuelvo y les digo, si fuera en este tiempo esta palabra, estarían reprendiendo y no porque. Hermanos, ¿cómo eran los tiempos bíblicos? ¿Cómo eran los tiempos de Nerón donde quemaban los cristianos? Donde ellos se morían con su frente en alto, quemados, diciendo que Jesús es el Cristo. Niéguelo y le perdonamos la vida. No, puede quemarnos. Pues lógicamente no en esa actitud. Pero estaban dispuestos. Aquí vemos un hombre que aparte de ser responsable en su hogar, quería agradarle a Dios. Pero había algo en el corazón de Abraham. Y ese algo en el corazón de Abraham es ese algo que tú y yo no podemos perder nunca. Yo estoy seguro que en el corazón de Abraham había la fe que algo podía pasar. Algo, el Señor no llega tarde, el Señor no llega antes. El Señor siempre ha llegado a tiempo, en el momento perfecto. Y yo pienso que Abraham guardaba esa fe en su corazón. De pronto él decía en su humanidad, ojalá sea para probarme nomás. Ojalá algo pase. ¿Cuántos han estado en un problema donde ustedes, esa esperanza chiquitica en Dios, por allá en el fondo porque ya agotó todo lo demás? Pero por allá usted está esperando que Dios haga algo, en medio de su desobediencia. Yo creo que todos hemos estado en esa situación. En el versículo 4 dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno
y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? Adoraremos. Miren el poquito de fe. Y volveremos a vosotros. ¿Volveremos quiénes? Él guardaba alguna esperanza. Miren, hermanos, esto es lo que nosotros no debemos perder en Dios. La fe, la confianza en saber que tenemos un Cristo vivo que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos sustenta, que pelea por nosotros. Así la situación la veamos tan contraria, Dios está ahí. Hombres, padres de familia. Siempre, miren, yo no sé, de pronto aquí hay esposos que están estrenando matrimonio, hay otros que 2, 3 años y ya vemos otros que tienen unos añitos más. Hay cosas que van a suceder como estas, que nos vamos a encontrar en situaciones que no queremos que nuestra esposa se entere. Devolvamos la película. Dios le habla a Abraham. Y entonces Abraham va y le dice, mi amor, imagínense que Dios me dijo que tenemos que sacrificar al muchacho. Entonces mañana voy a madrugar, voy, lo sacrifico y vuelvo en la tarde. ¿O quieres ir conmigo? Imagínese ese cuadro. ¿Cómo piensa usted el corazón de Sara? ¿Será que ella le hubiera dicho, claro, ve, hay que obedecerle al Señor? O sea, yo me imagino en medio de la obediencia, una situación delicada. De pronto algo entre ellos dos, pero ¿tú estás seguro? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué a él? O de pronto si fuera una esposa de estos días le dice, ¿y por qué no se sacrifica usted? O sea, ¿cómo hubiera sido? Pero él, ¿qué hizo? Él calló. Él hizo silencio. Él obedeció. Así como le tocó a Jesús enmudecer, como cordero al matadero, dice que no abrió su boca. Él enmudeció para ir a obedecer lo que el Padre había ordenado. Y a veces es en silencio la obediencia. A veces algo ocurre en nuestro corazón. En el versículo 5 dice que nos muestra como esa esperanza, esa fe de que él de pronto pudiera volver. Iremos hasta allí. Se fue con el muchacho. Pero ¿fueron cuántos días de camino? 3 días de camino. 3 días reflexionando. 3 días analizando Abraham su corazón. 3 días mirando qué tan obediente era. De pronto haciéndose la pregunta, ¿será que he desobedecido en algo? ¿Será que me estás probando, me estás castigando? Miren, esta situación le ocurre a muchas personas a veces hasta cuando les da una gripa. Cuando nos encontramos entre la espada y la pared, empezamos a cuestionarnos. ¿Será que esta enfermedad es producto, porque no fui el domingo? ¿O porque usted qué lo ha pensado? ¿O será porque no oré esta mañana? ¿O porque no he leído la Biblia? ¿Cuántos nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado en situaciones así que hemos pensado que a veces son castigo de Dios. Porque es más, somos conscientes. Porque sacamos nuestra agenda y empezamos a mirar todos los errores que tenemos. Empezamos a analizarnos y ahí es donde nos damos cuenta, ahí es donde reflexionamos en medio de la prueba. Por eso necesitamos ser probados. A ver si somos de plastilina o de qué material somos. Un acto de adoración
Esos 3 días le sirvieron para entender a él que la obediencia es la mejor adoración. Miren, cuando yo entendí esto, a veces pensamos que la mejor adoración es sabernos la canción, o levantar las manos, o cerrar los ojos. ¿No ha visto en Facebook cuando dice escucha esa canción que te hará llorar? Y a muchos de los que están aquí arriba, eso los llena. Ver que cuando están cantando o levantando una oración, los de allá están llorando. Pero, ¿y por qué llorará? ¿Qué tal sea porque canto muy feo? Cállenlo. Pero, hermanos, la mejor obediencia, la mejor adoración es la obediencia. Papás, esposos, hombres y mujeres de Dios. Y siempre aquí en Casa de Oración hemos dicho, la mejor arma no es la oración, la mejor arma es la obediencia. Obediencia. Y el que es obediente va a orar, porque la oración es parte de la obediencia. Él reflexionó en 3 días. Si voy en medio del que lo sacrifico, no sé, pero es que si le desobedezco puede ser peor. Siempre desobedecerle a Dios va a traer consecuencias que van a traer el triple de sufrimiento que nos puede traer el hecho de obedecerle. Siempre la obediencia es la mejor salida. La obediencia es el mejor camino. Siempre tenga eso en su corazón. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Tome, lleve su leña. ¿Esto qué es? Tipo de Jesucristo. Jesucristo cargando su cruz. Llévela. La puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham. Aquí yo creo, estoy seguro que aquí el sufrimiento en Abraham aumenta, se multiplica. ¿Por qué? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo creen que si Abraham tenía su corazón como una uva, al momento de su propio hijo preguntarle, ¿qué tuvo él? Que su corazón ya era como una uva pasa. Pero esto yo siento que lo terminó de estremecer. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Seguían avanzando, seguía el Señor hablando al corazón, llevaban el fuego, la leña, el cuchillo, pero el sacrificio no veía el cordero por ningún lado. ¿Qué le dice su padre? Dios se proveerá de cordero. Y así fue como Dios mismo se proveyó de cordero para nosotros. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El mismo Padre se proveyó y nos benefició. Fue sacrificado. Miren, a veces yo estudio la palabra de Dios y yo mismo me empeliculo. Yo mismo me creo mis ideas. Porque llega el momento
Yo siento que el momento en que Abraham le dijo a Isaac, porque al final no lo sacrificó. No, hijo, mira, lo que pasa es que hace 3 días allá en la casa, Dios me dijo que pues te sacrificara. ¿Cómo quedaría Isaac, no? Entonces Dios me dijo y yo tenía que obedecerle. Yo te pido que me entiendas. Yo sabía que Dios iba a hacer algo, pero yo tenía que obedecerle. Sobre cualquiera de nosotros está Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, una persona que no es espiritual, esto lo rechaza. Esto no es evangelio. Esto no es Biblia. O sea, ¿cómo se le ocurre? Vuelvo y les digo, en este tiempo el Señor no pide una cosa de estas. Estamos mirando e ilustrando el tipo de obediencia que debemos tener como esposos delante de Dios. Una obediencia en silencio, porque Abraham no rehusó. Que lo que Dios le decía, él simplemente decía, sí, Señor. E iba a obedecer lo que Dios le demandaba. Sin pelear, sin es que por qué a mí, es que por qué. No, Señor. Tipo ejército hoy en día, que ordena como ordena y cumplida su orden. Pero hoy en día el Señor nos demanda algo, hermano. Miren, este es otro de los grandes pecados de este siglo. Obedecerle a Dios, y perdón por la frase que voy a utilizar, pero le obedezco como a mí se me da la gana. Claro, el que hace eso no dice que le va a obedecer como se le da la gana, sino busca sus argumentos aquí para mirar a ver, porque es que a mí no me parece, porque es que yo pienso esto, porque yo pienso aquello, porque es que aquí, y yo pienso que es mejor así. Pero no hacen lo de Abraham. Silencio, sí, Señor, como tú ordenes. Hoy en día hay hombres, hay pastores, hay líderes que quieren obedecerle a Dios, pero a su manera, a su parecer, como a ellos les parece correcto. Y ese es el pecado que está de moda. Es más, yo encuentro a muchas mujeres delante de sus esposos diciéndole, mi amor, Federico, deberíamos hacer las cosas como están en la palabra. No, porque es que... Y empieza él a contradecir el consejo de su esposa. Sí, pero es que, mire, yo conozco muchas esposas que le han dicho a sus esposos, sí, mi amor, pero es que a ti no te tiene que importar. A ti lo único que te tiene que importar es obedecerle a Dios. Un gran ejemplo es el diezmar o el ofrendar. Una hermana en un momento daba un testimonio y decía que su esposo no la dejaba. Porque es que mire, ese pastor tiene carro y no sé qué y esto. Y ella en su obediencia al Señor le decía al esposo, mi amor, yo le obedezco a Dios y ese pastor le dará cuentas a él. Pero hermanos, ¿cuánto nos cuesta obedecer en silencio? Ya, haga tal cosa. Ya, cuán difícil es. Y aquí es donde nos vamos para Efesios y donde dice que las casadas deben estar sujetas ¿a quiénes? A sus propios maridos. Y que los maridos sujetos ¿a quién? A Cristo. Nosotros somos cabeza del hogar, pero Cristo es mi cabeza. Así como yo quiero que mi esposa se sujete cuando yo le digo haga, no haga, es como Cristo quiere que yo me sujete cuando Él me dice ora, congrégate, santifícate, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios te ha dicho. Así estilo Abraham.
en silencio, sin pelear, sin llevar la contraria, sin sacar los porqués o sin creernos más inteligentes que Dios. Señor, sí, tu palabra dice que la iglesia crece predicando, que tú eres el que añade, pero yo tengo unos métodos mejores. Y entonces miden su ministerio. Sí, aquí hay 10,000, pero tiene 10,000 en desobediencia. Y entonces, ¿qué les enseña a esos 10,000? Están igual, 10,001 con el pastor. No, hermanos, aquí no se trata de mirar a ver qué es lo que nos parece, qué es lo que nos sirve. Y hace poco también llorando el Señor me hablaba y me decía que nosotros debemos tener muy claro qué es lo que hacemos en los caminos del Señor. Si nuestra intención es obedecerle o nuestra intención es querer estar bien. Claro, todo el mundo quiere estar bien. Pero si yo estoy viniendo a buscar a Dios, congregarme, porque quiero estar bien, en el momento que a usted se le aparezca una propuesta, porque usted no quiere obedecerle, usted quiere estar bien. Luche por obedecerle y Dios lo va a tener bien. Déjele eso a Dios. Deje que Dios se encargue de su salud, de su economía, de su trabajo, de su hogar. Y usted, hombre de Dios, luche por agradarle al Señor. Dios se proveerá de cordero. Versículo 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No, hasta aquí. Hasta aquí nos llega el evangelio a muchos, ¿cierto? Traigamos a memoria, empeliculémonos. Empezó él a colocar piedra. Yo me lo imagino llorando, con sus lágrimas bajando y de pronto diciéndole, mire, métamele esta a su propio hijo, métale la piedrita aquí para que no se nos vaya. Alcánceme esa que está allá. Papá, pero ¿por qué lloras? Estoy ministrado. O siéntate, hijo, y descansa. Dice que él mismo ató a su hijo. Puso la leña y lo ató. Y mire que siempre enfoca cuando va a hablar de Isaac, su hijo. Para que entendamos el grado de obediencia que se está manejando. Miren, hermanos, esta es la iglesia de porcelana. Si el Señor demanda que no dejemos de congregarnos, ese es el mandamiento, ¿cierto? ¿Se hace? Ahora imagínense donde el Señor nos pida una cosa de estas. ¿Por qué muchos han abandonado el evangelio? ¿Por qué muchas congregaciones están desocupadas? ¿Por qué muchas familias? ¿Por qué en algún momento les hablaron cosas a sus emociones? Y cuando se encontraron con el verdadero evangelio, dijeron no, yo prefiero irme para a donde me hablan de la prosperidad. Pero ese cuento de la obediencia, ese cuento de la santidad no es conmigo. Me voy a donde me hablan de ser próspero. Porque eso es lo que produce en el corazón el verdadero evangelio. Un escándalo. Esto no es fácil. Vuelvo y les digo, ahí dice que armó el altar, que puso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y eso lo lee uno ahí, pasa uno corriendo, pasa uno sin ver. Pero deténgase usted que tiene hijos a imaginarse cómo estaba Abraham. Miren, si a un hijo le pasa algo, a nosotros nos pasa, que me caí, que me hicieron, que me dijeron, y a uno se les picha el corazón.
Quisiera uno ir y tomar venganza. Métase en las alpargatas de Abraham. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Qué le iba a hacer? Para degollar. Y vuelve y resalta a su hijo. Entonces apareció Jesucristo, el ángel de Jehová. Le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Ustedes no creen que eso, él de pronto sintió un descanso? O sea, cuchillo en mano. Y ya cierra los ojos, papito. Y que escuchar uno la voz de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, es Jesús. Y esto teológicamente se habla como una teofanía. Es cuando Cristo aparece en el Antiguo Testamento. ¿Y qué le dice? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. O sea, como que... aquí estoy en suma obediencia. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: hoy en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, llegó el momento que él esperaba, pero él tomó una decisión. Miren la obediencia. Él tomó la decisión hasta que fue Dios mismo quien le dijo: no lo mates. No levantes tu mano contra el muchacho. Y ese debe ser nuestro mover, nuestro sentir. Esperar que sea Dios quien me diga, quien me guíe, y no hacer porque me parece. ¿Ustedes recuerdan cuando Saúl, también rey de Israel, el Señor por medio del profeta le dice: bueno, vaya y espere, van a hacer allí un sacrificio? Y este se creó yo de mejor familia y que podía mandar más que Dios. Y él fue desobediente, no quiso esperar ni la voz de Dios ni la voz del profeta de Dios. Y él se adelantó a hacer lo que Dios no le había mandado hacer. Y le dice: ¿se complace Dios en los sacrificios más que en la obediencia? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué lo frenó? El obedecer. O sea, miren, ahora metámonos en los zapatos de Dios. Yo me imagino a Dios sorprendido. ¡Ay! Me está obedeciendo. Oiga, y sí llevó a su hijo, lo amarró. Vaya, dígale que no. Y ya vi que este me obedece. Ya vi que este tiene temor. Eso que él está haciendo es mejor que sacrificar cualquier animal. Por eso es que la obediencia es la mejor arma. O sea, a mí esto me parece impresionante, ¿sabe por qué? Porque yo tengo hijos. Y yo digo: Señor, que en ningún momento que yo esté orando me vayas a salir con esta historia, Señor. Pídame lo que quieras. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos, hombres y mujeres de Dios?
Si hoy obedecerle a Dios es fácil, no es como los tiempos. Miren esto. ¿En qué se complació? Imagínense que en el Antiguo Testamento al Señor le gustaban los sacrificios. Le gustaba ese olor a carnecita asada. Y eso era algo constante. Pero cuando vio la obediencia de un hombre, dijo: no, esto es mejor que cualquier sacrificio. Las mamás tienen esa frase, a las mamás les gusta eso, de que el mejor regalo que uno como hijo les puede dar es ¿qué? Que haga caso, que sea obediente. Ese es el mejor regalo para un padre. Tienen como el corazón de Dios, ¿no? Hombre obediente. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto que, miren la consecuencia de la obediencia. Miren, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantó y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nachr, tu hermano. Yo pienso que fueron los 4 días más difíciles de Abraham. Desde el momento en que el Señor le dijo: 3 días de camino, y ese momento en donde cada vez estaba más cerca. Pero aún Dios denota y resalta que lo más importante aquí fue su obediencia. Escúchenme bien. No vemos a un Abraham diciendo: voy a ayunar 3 días. O voy a hacer un ayuno a ver si es verdad. O voy a hacer un ayuno porque eso es la voz del diablo. Porque en este tiempo sería eso, hermano, lo que haría la iglesia. Porque la iglesia está enseñada. Qué contradicción lo que voy a decir, pero lo voy a decir. A la iglesia la tienen enseñada a vivir como Petro dijo que va a poner a vivir al país. Y el Señor nos advierte en su palabra que vamos a padecer, que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener tribulaciones, que seremos llevados como corderos al matadero. Eso advierte la Biblia. Pero tranquilos, yo estoy con ustedes. Confíen que yo he vencido al mundo. Es más, la Biblia dice que tenemos que estar dispuestos a padecer por Cristo. Eso dice, esto fue un padecimiento de un calibre 50. No, pero a la iglesia hoy la tienen enseñada que cualquier milímetro de peligro, si se le pierden 100 pesos, no, vaya, reprenda al diablo. Pero no son capaces de arrodillarse a preguntarle: Señor, ¿es tu voluntad? Porque estoy dispuesto a obedecer tu voluntad. Y entender la doctrina bíblica para obedecerle al Señor. Cuando dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cuál es la simiente? La simiente es Cristo. Esa es la simiente. Cristo. Está en Gálatas 3:16.
Dijo un pastor y terminamos. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a qué? Y a su simiente. No dice y a las simientes, a su simiente, una sola, como si hablase de muchos, dice, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Cristo, al que está en Cristo. Porque bueno, pues yo soy familia, dirán muchos, ¿no? Yo tengo mi familia, pero si no están en Cristo, la promesa no los alcanza. Debemos estar aferrados a esa simiente. Colóquese sobre sus pies. ¿Cuántos quieren un esposo o cuántas mujeres quieren un esposo obediente como Abraham? Si yo fuera mujer, yo quisiera uno. Le diría, Señor, quiero un esposo obediente, que él sea obediente a ti. Y esta debería ser la oración de las mujeres. Señor, envíame un esposo, un hombre para mi vida, Señor, que te dé el primer lugar a ti, que te obedezca a ti, que él sea el que se levante y bueno, vamos para la iglesia, que hay que obedecerle a Dios. Mire, uno debe ser el que arrea, uno, el hombre, el sacerdote. ¿A quién le va a pedir Dios cuentas? Al hombre. Cuando Eva se comió el fruto y fue y le dio a Adán, ¿Dios a quién le pidió cuentas? A Adán, al hombre, al sacerdote de la casa. Y aunque él se defendió y dijo, pues la mujer que me diste, yo no vi que Dios dijera, bueno, vaya y tráigamela a ver qué excusa me va a dar. Nosotros, hombres de Dios, que nos oyen, que estamos aquí, nosotros somos los responsables. Y entre más obediencia, más bendición para el hogar. Fue un proceso. Pero en mis películas de Sara, Isaac, Abraham, algunos de sus siervos sentados después de que volvieron, ¿no? De pronto riendo, él contando, de pronto en medio de contarles lloraba, le daban la gloria a Dios. O sea, imaginémonos todo eso. En medio de tantas cosas, lo bendijo Dios. Fue un hombre muy riquísimo, pero no porque sí, sino porque él verdaderamente, yo pienso que a veces Dios nos ha probado a muchos hombres. Nos ha probado para mirarnos, para analizarnos. Y no hemos podido. Y el Señor, bueno, necesitas más formación. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos a obedecer? ¿Qué tan desafiados nos sentimos a obedecer la voz de Dios, su palabra? Como esposos, como padres, como hijos, como siervos, como líderes. Esto es un desafío. Pero este desafío no, como que no le vemos razón de ser porque es algo espiritual. Pero voy a ponérselas así más contradictorios a nosotros los hombres que nos gusta el fútbol. Y si ponemos a Messi y si ponemos a Cristiano y nos dijeran, ¿quisiera usted ser mejor que ellos? Yo sí.
¿Ser más famosos que ellos? ¿Ganar más plata que ellos? Yo creo que no hay un hombre en esta tierra que dijera que no. Pero ¿y si ponemos a Messi, a Cristiano y a Abraham? ¿Usted puede mejorar la obediencia de Abraham? Ay, pastor. Entonces no es muy fácil, ¿sí ve? Porque la obediencia de Abraham no produce fama y gloria y buen sueldo en euros. Produce la bendición de Dios, que es más importante que cualquier fama, que cualquier sueldo y que cualquier gloria terrenal. Eso produce la obediencia a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú nos bendices. Hoy nos has dado una enseñanza, Padre, agradable a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma. Hoy, Señor bendito,